Hay que poner, sí, los micrófonos, vamos a poner los micrófonos para echarlo, ¿eh? Espera, vamos a hacer una foto a la hora, ¿eh? A ver si Espera, siempre lo pongo mal. Te va así, ¿no? no, no. Igual sí, porque no sé cómo se me va a quedar. Yo creo que levanta un poco demasiado. No, tienes que ir a... Mira, esto es para la oreja, sí, así. No, es así. Ujú. Vale, 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 vale. Muy bien. Sí. Espera un poco. Ahí ya se pone ahí. No sé. A ti te sale el cable por aquí. ¿Qué? ¿A mí? ¿Te sale el cable? Igual el técnico Sí, les tiene que aquí lo poner el tenemos. casco. Me lo he metido por el... Igual el técnico les tiene que poner un poco los cascos bien. Sí, Ahora sí. sí, a ver. Ahora sí, ¿no? Estoy guapo, ¿no? Ahí va, Roger. Voy a ver que no sé ni cómo lo tengo. O sea que igual tendrían que poner a los técnicos. ¿Les están microfonando bien a ellos? Decía por ellos, que les vaya. Orain bai. Arratsaldeon guztioi eta Sabino Arana Fundazioaren izenean eskerrik asko bihotzez hemen egoteagatik. Esker berezia eman nahi diet gure gaurko protagonistei, Daniel, Humberto eta baita Miriam ere, eskerrik asko zuei ere hemen egoteagatik. La inteligencia artificial, la llamada IA, ha experimentado un increíble crecimiento en las últimas décadas. Esta tecnología ha creado un gran impacto en todos los sectores de nuestra sociedad: finanzas, industria, educación, seguridad, salud y recursos humanos son algunos de los sectores en los que más influencia está teniendo la inteligencia artificial. Pero a medida que la IA se vuelve más omnipresente y aparecen nuevos recursos basados en ella, surge la necesidad de abordar de manera responsable y ética su desarrollo y su uso. Porque el avance de la inteligencia artificial no debería comprometer nuestros valores y derechos fundamentales como seres humanos. Es necesario establecer principios éticos sólidos que guíen su desarrollo y aplicaciones, asegurando que estas tecnologías trabajen en beneficio de toda la sociedad en su conjunto. En el diálogo que vamos a mantener a continuación con Daniel Ilerarity y Humberto Bustince, vamos a analizar los retos y oportunidades que puede ofrecer la inteligencia artificial para generar progreso social y hacer comprensible este fenómeno a la sociedad desde una perspectiva justa, ética y responsable. Berriro be, eskerrik asko guztioi, zeuena da orain hitza Miriam nahi dozunean. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi. Tenemos por delante un tiempo de reflexión. Yo soy Miriam Duque, periodista de Radio Euskadi, y hoy me toca moderar a dos personas que saben muchísimo sobre ética, sobre inteligencia artificial y sobre cómo queremos o debiera ser el futuro que tenemos por delante. Se puede adelantar ya que Humberto ha traído algunas cuestiones de las que hablaremos enseguida, que según él me decía hace un momentito, le cabrean porque debiéramos reflexionar en profundidad y no siempre lo hacemos. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial desde una perspectiva ética y humanista, que es importante. Es un encuentro
que pretende ser una reflexión crítica gracias a ellos para hablar de los retos éticos, políticos, económicos que tenemos como sociedad, el futuro que tenemos por delante y el que estamos creando hoy en día, que si dejamos de lado la ética, pues probablemente ese algoritmo al que tenemos miedo, ese avance de la inteligencia artificial acabará por crearse sin que tengamos demasiada mano en lo que está generándose. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos expertos que nos van a hablar de inteligencia artificial, de evolución, de futuro y de valores humanos. Daniel Innerarity, que está aquí con nosotros, es catedrático de Filosofía Política, es investigador, profesor, ensayista, autor del libro Una teoría crítica de la inteligencia artificial, con el que ha sido galardonado con el tercer premio de ensayo Eugenio Trías. Daniel, eskerrik asko. Un placer tenerle aquí, también a Humberto Bustince, que es catedrático de Computación e Inteligencia Artificial, investigador, divulgador y docente, y también tiene un galardonado trabajo sobre inteligencia artificial que ha dirigido y que nos va a permitir también tener muchas reflexiones. Sorionak a los dos por estos trabajos y yo creo que un aplauso antes de que empiecen a reflexionar para que se animen. Bueno, tenemos una charla en la que vamos a disfrutar mucho, está pensada en varios bloques. Sé que tenéis por ahí también documentación en la que podéis dejar preguntas que trataremos de trasladarles en los próximos minutos. El primer bloque habla de qué entendemos por inteligencia artificial, que va a ser una pregunta de partida interesante. El segundo habla de ética del dato y del algoritmo, que también tiene lo suyo. Gobernanza democrática de la inteligencia artificial es el tercer bloque. Y el cuarto será la mirada al futuro. Así que, si os parece, vamos a presentar ya este primer bloque analizando qué es inteligencia artificial, que no sé si la entendemos del todo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Porque a veces se habla de ella como si fuera un sujeto equivalente al ser humano y esto nos lleva a preguntarnos qué es inteligencia exactamente, si es distinta o si en realidad es una simulación del comportamiento humano. Daniel, tú eres profesor, empiezo contigo, si te parece, y ya Humberto nos lee algunas cuestiones. ¿Qué dirías tú? ¿Cómo reflexionamos sobre esto con este punto de partida? ¿Para ti qué es la inteligencia artificial? Oso posten naiz hemen Humbertorekin, zurekin egoteagatik. Para mí la inteligencia artificial es una denominación fallida de una tecnología enormemente sofisticada que nos va a generar muchísimos servicios y nos va a dar unos cuantos problemas, ya nos está dando unos cuantos problemas y nos va a hacer verdaderos quebraderos de cabeza, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta y la repito muchas veces, de Norbert Wiener, que es uno de los... bueno, quería decir también que me ha alegrado mucho venir aquí porque me encuentro con gente a la que hacía tiempo que no veía, viejos amigos, y este es un sitio que por varios motivos me agrada mucho, pero también por la gente que encuentro aquí. Decía que Norbert Wiener, creo que hace los años 60, dijo: el futuro, fijaos, años 60 del siglo pasado, el futuro va a ser una lucha cada vez más exigente contra los límites de la inteligencia y no seres humanos tumbados en una hamaca servidos cómodamente por robots esclavos. O sea, lo cual yo interpreto de una doble manera. Por un lado, no vamos a estar muy cómodos, pero por otro lado tampoco nos van a reemplazar. O sea, tampoco esto no es un conjunto de tecnologías que nos puedan reemplazar sin ninguna pérdida significativa, ¿no? Así como punto de partida yo te diría esto, Miriam. Humberto. Que no se oye, ¿no? Sí, en cambio... Se me oye a mí, pero a él no. No importa, hablo yo. Sí. Bueno, a ver si subimos un poquito a Humberto para que se le escuche correctamente y podamos reflexionar un poco con ambas voces. Sí, porque... A ver, ¿se me oye ahora? ¿Sí? ¿Se me oye o no? Sí. Bye, bueno, bueno, a ver. Yo tengo un friki de la inteligencia artificial. Llevo 38 años trabajando en inteligencia artificial. Cuando entonces hablar de estas técnicas era muy especial. Yo trabajé con John McCarthy, que es el que dio la definición para mí la más correcta en 1956 en una conferencia en Dartmouth,
que dijo lo siguiente de la inteligencia artificial. Es una ciencia, estamos de acuerdo, que trata de hacer máquinas, luego tiene una componente de inteligencia, de ingeniería componente, o sea, ciencia que trata de hacer máquinas tal que esas máquinas hagan cosas que si las hiciera una persona diríamos que esa persona es inteligente. De ahí vino toda la polémica de las personas que juegan al ajedrez son inteligentes. Si una máquina gana a una persona a jugar al ajedrez, esa máquina es inteligente. Pues no, señores. Lo que se hizo durante los primeros programas del ajedrez, con Kasparov, etcétera, era Big Data, manejo de gran volumen de datos y ver muchas más pantallas de las que puede ver una sola persona y jugar con la probabilidad. Sin embargo, en el 1 de diciembre del 2022, por primera vez, nace la inteligencia artificial generativa, que ya hay muchos autores que dicen que no es una herramienta, donde ya responde. Y digamos que, entre comillas, responde siguiendo una argumentación clásica, no voy a decir con sentido común, porque no lo tienen, y estoy de acuerdo con Daniel en eso. Bueno, pero esa es la definición. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona inteligente? Hablar con argumentos. ¿Qué es lo que hace hoy en día ciertas máquinas? Responder a preguntas y mantener un diálogo. Luego ya estamos casi a punto de tener la idea de John McCarthy en 1956, digo, sobre máquinas que hagan cosas que si las hiciera una persona diríamos que es inteligente. En todo esto, Europa viene y dice, bueno, tenemos un peligro, etcétera, ya hablaremos de los bloques, Estados Unidos, China y Europa. Y entonces hace una ley. Y esa ley da una definición de inteligencia artificial que habla de riesgos. Riesgos que dependen del contexto. Riesgo alto quiere decir que es una herramienta peligrosa, muy peligrosa. No todas las personas pueden generar vídeos como le dé la gana, ni imitar imágenes, ni imitar sonidos, etc. Entonces hace una ley que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ella, pero hoy tengo que decirlo, y por eso estaba ya, perdón, pido disculpas, leyendo el móvil. Hoy la agencia EFE se atreve a sacar la siguiente noticia, que claro que la tiene que sacar. Dice Bruselas, 7 de noviembre. La Comisión Europea quiere posponer la aplicación de algunas partes de la Ley de Inteligencia Artificial que entró el año pasado en vigor en la Unión Europea. Entre ellas, los requisitos para los modelos de alto riesgo, es decir, generar vídeos, por ejemplo, sexuales, violentos, homófobos, etcétera, etcétera. O las obligaciones de transparencia para modelos como ChatGPT o Gemini, es decir, para entrenar modelos. Claro, si yo entreno con datos malos, me responden muy mal. Pero ya Europa, después de dar una definición, hoy se atreve a decir que no va a entrar en vigor. Pero también, si ya abusando de la confianza ya te he dicho, había otras noticias esta semana que me han sorprendido mucho. Estamos ya entrando en el segundo bloque. Sí, pero quiero decirlo. Mira, el mundo. La inversión europea en IA es 6 veces inferior a la de Estados Unidos. Simplemente, expansión. La brecha en IA que Europa debe cerrar. Y esto sí que viene ya la tercera, que dice lo siguiente. Esto ya es El País. Los expertos ven difícil multar a empresas que usan los algoritmos. Esto es de hoy. Claro, Humberto, mencionas que hay una brecha importante, sabemos que hay una brecha digital, que tenemos una brecha de inteligencia artificial, eso nos sitúa en el riesgo de tener más prisa, de acelerarnos, de vernos un poco sobrepasados, porque nos dicen también, y tú lo sabrás mejor que yo, que la normativa no está preparada para lo rápido que está evolucionando todo. ¿Cómo hacemos, Daniel, para que la ética se mantenga en esos parámetros? Porque todos sabemos que la ética suele ser atropellada cuando hay mucha prisa y queremos avanzar, ¿no? Y esto es uno de los puntos de los que queremos hablar también. ¿Cómo implementar que la inteligencia artificial asuma que la ética tiene que formar parte de todo protocolo? Bueno, es verdad que tú vas más rápido a no se sabe dónde si no prestas atención a los destrozos que haces en el camino. Todos estos tecnoseñores feudales que hay en Estados Unidos ahora mismo están diciendo que la democracia no es un marco de valores adecuado para ni un procedimiento adecuado para resolver cosas, y que por tanto hay que ir a tecnodictaduras, ¿no? Que son mucho más eficaces, ¿no? ¿Por qué lo dicen esto? ¿Qué significa que digan esto? Pues significa básicamente que la democracia es un sistema de gobierno que
incluye a los afectados por las decisiones en la autoría de las decisiones, ¿no? No hay nadie totalmente pasivo que obedezca, sino que todos somos, por eso hay soberanía popular, etcétera, ¿no? Entonces, si tú no preguntas a la gente, si tú no tienes en cuenta los impactos, si tú prescindes de todos esos procedimientos, evidentemente vas mucho más rápido. El asunto es ¿y a dónde vas? O sea, es un sitio al que interesa ir. Nos interesa ir más rápido. Yo creo que es la pregunta que los europeos y las europeas nos tenemos que hacer. Nos interesa ir más rápido a un sitio que no sabemos muy bien cuál es, que no sabemos si vale la pena vivir ahí o no. Y luego hay otra derivada con el tema europeo que, en fin, sobre el que quería decir una cosa, porque yo creo que estamos minusvalorando, por un lado estamos minusvalorando la capacidad de Europa, que Europa tiene de hacer cosas, porque no tenemos efectivamente la inversión europea comparada con China y con Estados Unidos es casi ridícula, ¿no? Pero ¿por qué el modelo de desarrollo de la inteligencia artificial tiene que hacerse a gran escala? ¿Por qué no buscamos nichos de mercado? ¿Por qué no buscamos valores, como por ejemplo tener una IA equilibrada desde los distintos puntos de vista, que nos hagan competitivos en otro tipo de cosas? Es decir, yo creo que esto no es solamente una cuestión de tamaño, ni mucho menos de velocidad, sino de otros valores. Y me da la impresión de que la velocidad a la que va la inteligencia artificial en estos últimos años tiene mucho que ver con unas enormes inversiones económicas que se están haciendo, con una necesidad de retorno en un plazo breve de tiempo, y por eso están metiendo prisa, sobre todo al gobierno de los Estados Unidos. Están metiendo prisa a los grandes señores tecnólogos porque quieren recuperar esa inversión, y me da la impresión, aunque el futuro era el cuarto bloque o el quinto bloque, pero ya me viene bien ahora decir esto va a petar. O sea, va a petar en algún momento. Yo creo que conceptualmente ya ha petado. O sea, esto de que va a haber un sorpaso de la inteligencia artificial sobre la humana, yo no lo termino de ver, por muchos motivos. Y segundo, también económicamente me parece que es un modelo muy insostenible, ¿no? Humberto, ¿lo ves como insostenible? También es verdad que tenemos un modelo de inteligencia artificial que nos viene sobrevenido como un tsunami de información, que a veces nos alerta a escuchar a esos miembros de grandes empresas tecnológicas que menciona Daniel, que cuando salen de una tratan de poner cortapisas porque dicen que no estamos seguros, que no se está avanzando correctamente. Claro, cuando salen lo dicen, cuando están dentro no. ¿En qué modelo podemos basarnos? ¿Cómo podemos hacer para que Europa no se vea perdida con ese avance tan importante que está teniendo en Estados Unidos la inteligencia artificial? Bueno, en China, perdona. O en China, perdón, sí, también es verdad que desde la parte del este vienen más. 4 años de adelanto a Estados Unidos. Yo lo veo muy complicado en Europa, no hay una política homogénea. Mientras Europa se dedicaba a hacer una ley con todas las cuestiones éticas, que estoy totalmente de acuerdo, en algunas cosas no, concretamente en la definición no estaba de acuerdo, pero sí en los procesos, en los riesgos altos, los peligrosos. Francia iba por su lado. Francia invertía en un nuevo sistema de ChatGPT totalmente distinto, invertía 2.000 millones de euros en un proceso que el resto de Europa no metía ni por el forro. Entonces Europa lo tiene totalmente perdido. Pero el gran reto que viene para mí es el energético. A ver, sin datos no hay inteligencia artificial. O sea, yo cuando se habla de ética, yo no hablo de ética de la inteligencia artificial porque será cómo se aplica, pero yo hablo más de la ética del dato. Si yo genero un sistema totalmente homófobo, con datos homófobos, el resultado es homófobo. El mantener los centros de datos es muy costoso y viene un problema energético. Hay 5 problemas muy fuertes y 5 retos en inteligencia artificial actual, y el reto de lo que frenará probablemente todo este avance será la cuestión energética. Pero claro, ¿cómo frenar? ¿Quién no compra en Amazon? Amazon son datos y es un sistema inteligente, y Amazon ya pone sus bases de datos al lado de centrales nucleares. Los grandes centros de datos se están colocando en todos los sitios. En Navarra van a poner 2, en Aragón 3, en Vitoria alguno, etcétera. Entonces, yo creo que lo que va a frenar la inteligencia artificial va a ser el coste energético, no el tema ético, porque yo creo que el tema ético se lo están saltando. ¿Quién pelea contra TikTok? ¿Quién pelea contra Microsoft? Es prácticamente imposible. Podríamos hablar de la ética del algoritmo y la ética de la utilización. Cuando tú haces un algoritmo, tiene que pasar por una comisión, por favor que pase en Europa, que digan si sí o si no. Y luego, ¿quién lo aplica?
Ese es un problema. Claro, porque estamos hablando, ya hemos entrado en el ámbito de los sesgos, de todos los que asume la inteligencia artificial. Ya habéis explicado muy bien que se va entrenando, que es capaz de coger todos los datos que nosotros tardaríamos meses en poder seleccionar, pero se educa en una historia que ha sido pues, muy racista, machista, xenófoba. Tenemos unos sesgos muy marcados, pero tampoco mejora en la actualidad que vivimos en una sociedad muy polarizada y que los discursos muy extremos se extienden mucho más fácil en las redes sociales porque hay intereses. Claro, ¿cómo hacemos para que esto ayude a mejorar la situación? ¿Cómo hacemos, Daniel? Bueno, Daniel y Humberto, a los dos os lo digo, para tratar de evitar o de ser conscientes, que yo creo que es la mejor manera de evitar los sesgos, evidenciarlos y verlos, ¿no? cuando están delante de nosotros. A mí me parece muy importante, efectivamente, saber que hay sesgos, saber y conocerlos y tratar de corregirlos, ¿no? Pero la principal fuente de sesgos tiene que ver con el hecho de que el alimento de la inteligencia artificial son los datos, de lo que no me atrevo yo aquí a hablar mucho delante de Humberto, que es la gran autoridad mundial sobre esto, pero los datos son datos de nuestra historia, y nuestra historia es la que es. Hay una anécdota muy famosa de una máquina de un programa de reconocimiento facial a la que le pusieron delante el rostro de una mujer negra y lo identificó como un orangután. Entonces uno se puede escandalizar y tal, pero tiene su lógica. Es decir, la mayor parte de las fotos que se han hecho en el mundo a lo largo de la historia son de hombres blancos, no sé, un tanto por ciento altísimo. Y por tanto, una máquina no tiene conciencia, no sabe que acaba de despreciar a una mujer negra. Simplemente en su repertorio no tiene, lo más parecido que tiene es un orangután, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo de alimentación de los datos de la inteligencia artificial para que esos datos vayan corrigiendo sesgos, por ejemplo, sesgos idiomáticos. Aquí nos vamos a gastar mucho dinero con el tema del euskera para la inteligencia artificial y en español también, lo cual corregirá un poco el sesgo anglosajón de hoy en día de la inteligencia artificial. Pero conviene tener en cuenta que la inteligencia artificial va a ser bastante conservadora, en el sentido de que va a actuar sobre la base de datos que son siempre datos del pasado y por tanto va a estar poco abierta a fenómenos de ruptura. Y esto es muy importante cuando a mí más que la ética me interesa la política de la inteligencia artificial, la democraticidad de la inteligencia artificial. Y una de las características de una sociedad democrática es que haga o no uso de este derecho, tenga derecho a rupturas, tenga derecho a modificar el estado de cosas. Esa modificación es muy difícil en un universo continuista basado en que se supone que el futuro será una continuidad respecto del pasado. Yo pongo un ejemplo, antes de que Humberto me ataque con razón, seguramente con razón, un ejemplo que es, a lo mejor tú me lo puedes contestar, no, seguro que me lo puedes contestar. Si uno ve la historia reciente de la condición de las mujeres, ve que hay momentos de ruptura sobre la base de una gran continuidad, ¿no? No sé, uno, por ejemplo, habéis hecho la prueba de poneros vídeos de humoristas de hace 30 años y ver lo machistas que eran los chistes, ¿no? Los sexistas. No nos hacen ninguna gracia, ¿no? Pero es difícil que aguante cierto humor el paso del tiempo, ¿no? Claro, bueno. Gracias a Dios, por otra parte. Claro, pero claro, el ejemplo del humor es muy interesante porque el humor implica rupturas, cambio de contextos, ¿no? Por eso las máquinas no tienen sentido del humor. Humberto, esto no me dirás. Ya. ¿Aprenderán, Humberto? No, lo que ocurre, a ver, es que la inteligencia artificial se basa en 3 principios. Reconocimiento de patrones. Según los datos que tienes, tú sacas patrones. Predicciones a partir de esos datos y luego toma de decisión. Es los 3 principios, me da igual con muchos datos o pocos. Como el 99% de los patrones son lineales, una ruptura es prácticamente imposible de encontrar. Entonces, imaginaros que antes de Picasso metemos todos los patrones de todos los pintores del mundo. Un Picasso no entraría, no es, digamos, detectado por la inteligencia artificial. Pero realmente, yo insisto, o sea, se habla mucho de inteligencia artificial, que el problema no es la inteligencia artificial, son los datos. En 1999,
O sea, en el 2022 sale la inteligencia como la conocemos ahora. En 99, los almacenes Target de Estados Unidos, y esta anécdota la conoces, que son 51 veces el Corte Inglés, aquí. ¿Qué es lo que hizo? Pues hizo un sistema de clasificación, y ahí viene la ética y si es legal o no, el hacer un sistema de clasificación de sus clientes. Vale, contratan a los mejores científicos de datos y a uno, al mejor, a Hilton, le dicen que no. Pasan los meses, lo ponen en el sistema y a funcionar y clasifican. Es bien fácil. Pues señor de más de 60 años que le gusta el deporte, pasear los fines de semana, etcétera. El joven que se va de juerga, tal. Y él empieza a recibir, el que no había sido admitido para trabajar en esto, estoy hablando del 2000, información para personas embarazadas. Le dice a su mujer, oye, ¿estás embarazada? No. Llama por teléfono y dice, su programa no funciona bien. La clase de personas embarazadas me está dando publicidad a mí. Eso lo coge un señor que estaba en la recepción, tarda una semana en mandarlo arriba y cuando llega arriba dicen, bueno, ya tenemos un problema porque este es muy mediático, va a empezar a decir que nuestro sistema, que éticamente no es muy correcto, luego diremos por qué, porque claro, me pueden clasificar en un sector de enfermos y si lo coge un seguro ya verás tú. Bueno, pues cuando ya dicen, madre mía, lo que hemos hecho, cogen el teléfono y le llaman y dicen, perdone, nos hemos equivocado, vamos a quitar el sistema. El programa dice, no, mi hija adolescente está embarazada, con 24 productos comprados en el supermercado. En eso estamos, desde el año 2000, ¿está claro? En clasificar a las personas. Entonces a ti te meten en una clase y es por lo que va éticamente a lo que digo yo. Bolsas de pobreza, ¿es ético? Bolsas de enfermedades, es ético, pero eso es un paso anterior o paralelo a la IA, a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a coger todos y va a tomar decisiones, mejor o peor. Va a aprender con sesgos o no sesgos. Pero siempre el Machine Learning es clasificar en grupos. Y ya está. ¿No tenéis la sensación de que más que clasificar a las personas, clasifica no, consumidores? Porque al final nos convierte en producto de algo. No, de todo, Hay clasificaciones de todo tipo, de enfermedades, por ejemplo, o de bolsas de pobreza. Sí, pero también hemos pasado a ser un poco consumidores, ¿no? O producto más que paciente, ¿no? Bueno, y luego que los humanos no encajamos perfectamente en grupos. O sea, hay propiedades nuestras que son clasificables en categorías de grupos, pero hay otras que se escapan y de ahí viene nuestra personalidad, nuestra irregularidad. Yo puedo contar una anécdota que me pasó el otro día que me dejó completamente aturdido. Fui a un congreso, a un hotel en el Duero, un hotel espectacular, y debajo tenía un puerto de yates, ¿no? Hay unos yates que iban por el Duero y tal, y yo estaba allí con mi ordenador y tal, y de repente entro en la página del diario de noticias y ¿sabéis qué tipo de publicidad me entra? Publicidad de yates. O sea, identificaron que yo era un tío al que le interesaban los yates porque el geolocalizador estaba en un sitio donde había yates y tal. Hombre, cualquiera que me conociera sabe que eso no me interesa mucho. Bueno, no sé si me interesa, tampoco me lo he planteado, ¿no? Es decir, que los sistemas de clasificación dejan siempre algo fuera y es bueno saberlo cuando, o sea, te ayudan muchísimo porque tener patrones es muy importante para reducir complejidad, pero es bueno saber que cometen errores a veces muy, muy fuertes. Pero ojo, yo acabo de venir, bueno, estuve hace un mes en Bruselas, en Bélgica 10 días, y solamente con Uber y con mi tarjeta saben exactamente lo que hice. Es decir, que no solamente es el sistema de patrón, son los datos que tú vas dejando con los métodos digitales. Y saben si yo tengo hijos, si necesito que vayan a un colegio determinado, mis nietos. Entonces, yo creo que, insisto, la inteligencia artificial se basa en datos y los datos son el problema. Y nuestros datos digitales tienen los siguientes problemas. Primero, ¿de quién son? Cuando yo me cojo Instagram y meto fotos, ¿de quién son? Mis fotos. O son de la máquina. En Estados Unidos son de la máquina. En Europa quieren decir que son mías, pero si las borro las recuperan el hacker. En China son del Estado. Vale, hasta ahí perfecto. Insisto, vamos hacia la dictadura del dato, que es China, sin ir más lejos. Pero lo más grave, cuando yo me muera, ¿qué va a pasar con mis datos digitales? A ver, señores, yo no quiero que quede todo eso en la nube y que luego venga un señor y me haga el gran anuncio de cervezas de Lola Flores allá tal cual. Eso es digital. ¿Lola Flores quería eso? La voz, el otro día
Y hay una empresa en Navarra, M. Torres, que es tecnológicamente la bomba. Hemos tenido muchos proyectos con ellos, las alas de los aviones Boeing, etcétera, etcétera. Murió hace 5 años. Le han dado la medalla de no sé qué de Pamplona. Y el otro día se hizo un homenaje. Yo llego al homenaje a M. Torres 5 años después y me encuentro con una pantalla, él hablando un discurso actual. Le habían cogido la voz, le habían hecho un discurso y su imagen. Y lleva 5 años muerto. ¿Realmente quería? ¿Es eso ético? Porque ahora yo esos mismos programas se los doy a mis alumnos de 20 años y a lo mejor hacen cosas salvajes, pero a un adolescente, ¿es ético? ¿Es legal? Legal sí, en Europa sí. Y por eso lo iban a prohibir, pero ya hoy dice la Unión Europea que nanay de la Conchinchina, que los riesgos altos no lo prohíben porque necesitan más datos para entrenar más las grandes compañías. Incluso Europa está cayendo. Hay incluso un oficio que a mí me hace gracia, para no cabrearme, ¿no? Que es los embalsamadores digitales. Ah, sí. Que es gente que te dice, se te acaba de morir tu madre, no te preocupes. Dame los datos, vamos a buscar sus fotografías y tal, y yo te genero un avatar y le vamos a preguntar, por ejemplo, le vamos a empezar preguntando a ver qué le ha parecido el entierro que habéis hecho, si lo habéis enterrado bien y tal, ¿no? Entonces, la vieja idea está un poco de que uno tiene las fotos de su madre fallecida y de vez en cuando incluso se acuerda de ella y piensa en ella y tal. A mí hay gente que piensa, eso sería otro tema, pero es un temazo fantástico, que es el tema de la inmortalidad gracias a lo digital. Es decir, la idea que, por cierto, Musk y toda esta gente creen en ella, la idea de que a base de chips, a base de avatares, a base de diversas estrategias, podemos conseguir, por cierto, unos cuantos, los más ricos, por cierto, sin pedirle a nuestra madre a ver si quiere vivir digitalmente, podemos conseguir una especie de inmortalidad. Creo que eso es brutal porque eso atenta contra algo muy propio de la condición humana, que es la finitud, la mortalidad. Yo no me quiero morir, pero yo soy un ser mortal. Y no tiene sentido que yo piense como un ser inmortal, por muchas razones, ¿no? Mira, en el proyecto europeo estaba haciéndose la ley de IA y nosotros, y también la Universidad del País, la EHU, estaba con nosotros y con un grupo danés y otro alemán. Le dedicamos, yo creo que 1/4 del proyecto al tema de eliminar datos digitales. Pero luego sale la ley y ni se menciona ese hecho. O sea, y después, insisto, ¿quién es el dueño de los datos? Hay mucho. Sí, exigimos derechos y a veces se nos olvida que el derecho al olvido es muy difícil y que lo que mencionabas también entronca con la eternidad y el imposible duelo, ¿no? Porque, claro, se podría hablar mucho también de si mantenemos conversaciones con un avatar que responde lo que esperamos que nos diga, si es posible hacer un duelo, ¿no? Por un familiar perdido con una situación así. Es Dale. que eso es el riesgo alto de la Unión Europea, que hoy acaban de decir que durante no sé cuánto tiempo no se aplica. A mí me parece, vamos... Pues hablemos de poder y regulación, si os parece, y de estos modelos, que es otro de los planteamientos que teníamos por delante. Porque, claro, no solo es una cuestión técnica, como estamos bien diciendo, todo esto tiene mucho que ver con el poder de algunas empresas y también de quienes tienen nuestros datos, de quién diseña, de quién controla estos modelos, de quién se beneficia y quién no. Y tenemos, bueno, pues un contexto en el que hay pocas corporaciones que tienen mucho poder y muchos datos guardados. Digamos que en otros sectores no permitiríamos, ¿no?, que hubiese ese monopolio de la información y aquí sí lo estamos permitiendo. Así que hay que hablar de la soberanía del dato, la soberanía de la tecnología, democracia, regulación. ¿Qué papel creéis que tienen los Estados o que pueden tener los Estados, Humberto? Yo pido la palabra y te voy a quitar, porque me lo has oído muchas veces. Por favor, Gobierno del País Vasco, y a ser posible si es con Navarra y si no tal, un centro de datos propio, una nube de datos vasca. Además, se puede hacer diferenciada de las demás por el idioma, por el euskera. El no depender ni de ni de Microsoft, ni de Open Artificial Intelligence, una nube de datos vasca. Hay
tejido científico para hacerlo y tejido industrial que también hay. Hay personas en el País Vasco que hacen LLMs, lenguajes para poder hablar perfectos en la Universidad del País Vasco, en todas las universidades que hay, ¿no? Y yo pido de verdad que una forma de protegernos es no ir a los centros de datos ni de Microsoft, ni de Google, ni de nada, sino empezar por una nube de datos vasca que tenga su parte privada, que ya existe para datos de salud y hacienda, y su parte pública para estas aplicaciones. ¿Qué hacemos con quienes dicen que toda esa regulación restrictiva impide el avance, impide la innovación? Pues reírnos un poco, ¿no? Sí. Yo me dedico a hacer investigación pura y dura, y no tengo ningún problema. Por eso pido que una vez que yo hago la investigación pura y dura y el artículo ha sido aceptado por la revista, pase después, antes de ser publicado, por la Comisión de Ética, que en España ya tenemos, en La Coruña está una Comisión de Ética. No, yo no tengo ninguna restricción para nada. Y puedo manejar datos, a ver, en Estados Unidos se hizo una prueba que se cortó, no sé ni cómo se cortó, coger datos exclusivamente de personas esquizofrénicas y entrenar una red exclusivamente con datos de personas esquizofrénicas. Si a mí me dan los datos, yo lo hago, No sé si me explico. O sea, otra cosa es luego que la aplicación venga por una serie de leyes, etcétera. Pero en la investigación no tenemos, y más vale, ninguna restricción. Que eso es lo que decía Stephen Hawking 3 años antes de morir. ¿Esto es lo mejor o lo peor? Y hay formas de regular esto. Lo mismo que se está haciendo con la física nuclear. O sea, uno hace unos desarrollos teóricos, luego pasa al laboratorio y ya veremos si luego el Estado admite o no hacer eso. O lo que se hace con medicamentos, 14 pasos bien claros. Pues vamos a hacer lo mismo con los algoritmos que hay aquí. O sea, eso ya está la idea ahí. Pero claro, como no dicen nada, pues uno sigue investigando y adelante. Y tenemos un poco esta sensación de que Europa tiene la sensación de que se queda atrás mirando a China y que poner normas complica los avances. Y claro, está este escollo, ¿no? De si esto nos resta democracia por creer que las prisas nos van a ayudar. Claro, y además eso es echarle la culpa a algo que no tiene la culpa. Si Europa no está suficientemente desarrollada es porque no hemos invertido, no hemos trabajado, no hemos tenido los centros que deberíamos haber tenido, pero no por el exceso de regulación, como si el exceso de regulación nos estuviera frenando. Me parece que eso es un discurso completamente equivocado. De hecho, hace unos años recordáis que hubo una propuesta de moratoria, ¿no? Hagamos una moratoria. Qué casualidad, algunos de los firmantes de aquella moratoria estaban en la toma de posesión de Trump. Vamos a ver. Era Elon Musk, claro, nombre y apellido. Y alguno más también, ¿no? Alman también, si no recuerdo mal, ¿no? Te voy a hacer un paréntesis, una anécdota. El otro día en la estación, en Pamplona tenemos pocos taxis. Yo llegué a la estación de tren, todo el mundo peleándose por un taxi, y el señor que estaba delante llegó un Tesla y dijo, no me monto en ese Tesla. Soltó el discurso. No sé si eso es legal o no, pero te digo para que veas lo de Elon Musk. Sí, pero lo quería decir en el sentido de que igual no se trataba tanto de que estos señores quisieran que hubiera un parón para una reflexión ética y política de los beneficios o prejuicios de la inteligencia artificial, como que querían defender sus posiciones en el mercado. O sea, hay gente a la que le interesaba la moratoria para eliminar a sus competidores. O sea, aquí hay una batalla tecnológica bestial y yo creo que todo tenemos que interpretarlo más en términos de poder. Hay gente, el mantra de que Europa estamos regulando demasiado les conviene a ciertas personas y a ciertas empresas, ¿no? Entonces no seamos ingenuos, pensemos un poco en esa clave, ¿no? A ver, hasta ahora me dice que soy muy derrotista. Vamos a ver, cuidado. El otro día venía también La Vanguardia una entrevista al director del Barcelona Supercomputing Center, que es el lleva más del centro de datos a nivel nacional. Ahora la verdad es que en Donosti ya tenemos un nodo cuántico, bueno, ya veremos eso. Pero hay cosas maravillosas, El plegado de proteínas es lo mejor que se ha hecho en ciencia. De hecho es que fue el premio Nobel del año pasado, tanto de los físicos como de los químicos. El plegado de proteínas es, a ver, el número de estrellas que hay en el universo es 10 a la 25, más o menos. Fijaos qué magnitud. Bueno, pues el problema de a partir de una secuencia de 150 aminoácidos construir una proteína es 10 a la 300.
O sea, es algo, una proteína para quitar el Alzheimer, para quitar plásticos del agua, etcétera. Y eso se ha pegado un salto de gigantes gracias a la inteligencia artificial y a las grandes bases de datos, etcétera, de centros de datos. O sea, tengo que decirlo porque si no me dicen, es que siempre es destructivo. No, hemos trabajado en el plegado de proteínas, aquí se está trabajando en el plegado de proteínas. Has hablado de Elon Musk y sus chips. Pues no, para aprender idiomas se están haciendo con muchos datos temas no invasivos. O sea, también tiene su parte positiva. O sea, que lo que pasa es que en ese problema, ¿estás de acuerdo conmigo?, perdemos toda la privacidad porque tenemos legislación que no se cumple. Aquí, y ojo, que en cuanto sales de Europa, vivimos como Dios en Europa. Los derechos sociales de Europa son de cuidado. O sea, que el problema es que vivimos muy bien, pero nos estamos dejando ganar la batalla. Estamos también en el momento de mirar al futuro, estamos construyéndolo, intentando construirlo de forma que esta IA de la que estamos hablando sirva para construir un modelo más democrático y no para que tengamos miedo de que nos reste democracia. Hay varias preguntas que ya nos han ido trasladando y que os voy trasladando para que también formen parte de la charla. Nos dicen, la regulación y la ética de la IA son temas que suelen quedar en manos de expertos, de instituciones. ¿Cómo podemos implicar a la ciudadanía en este debate para que la sociedad en su conjunto participe en decidir qué tipo de inteligencia artificial queremos? ¿Es posible que la ciudadanía consiga hacerlo? Aparte de, siendo consciente de todos esos datos que movemos y que a veces no somos conscientes de dar. Bueno, hay un fenómeno de alfabetización, de que la gente entienda el nuevo contexto digital, etcétera, en el que se pueden hacer muchas cosas y hay que avanzar y hay programas en ese sentido. Pero realmente es un asunto muy difícil, porque el tipo de tecnología de la que estamos hablando es una tecnología que no nos permite abrir el capó del coche y mirar a ver qué es lo que se ha roto, ¿no? O sea, es que esto es muy, muy complejo. Es más, incluso los propios desarrolladores no saben muy bien cuál ha sido la vida del algoritmo. O sea, y de hecho, más que hablar de transparencia de los algoritmos, que se habló hace unos años, ahora mismo estamos pensando más bien en crear instituciones auditoras que sean de confianza. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, por ejemplo, y otras muchas, ¿no? Agencias, pero España fue uno de los primeros países en ponerla. Tiene que haber en cada país de la Unión Europea, tiene que haber una agencia, ¿no? Y hay unos pocos que lo han hecho ya. Nos tenemos que confiar en instituciones mediadoras porque no está esa tecnología al alcance del sujeto individual que pueda examinarlo como... Yo sí que veo, yo sí que tengo esperanza. Mira, vamos a ver, actualmente en Estados Unidos se dice que el 60% del trabajo que hay no existía en 1940, porque desarrolladores de web, agencias de viajes con tal cual no existía. Con estas tecnologías nos van a venir nuevos trabajos. Uno de los que se habla es la ingeniería del prompt, cómo preguntar a estos sistemas, pero también entrenadores de algoritmos. Ahí se está intentando ya en ciertas universidades hacer grados específicos para entrenar algoritmos en condiciones y detectar todo lo que puedan utilizar. Y después hay una herramienta, una filosofía que va a venir a todas las ciudades inteligentes. Una ciudad inteligente es aquella que utiliza tecnologías para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, pero no solamente desde el punto de vista tecnológico, también ambiental, social, etcétera, etcétera. Y una de las partes es la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero los datos abiertos. El día que se consiga que toda la administración tenga datos abiertos, primero, no habrá corrupción, porque serán todos los datos abiertos de todo el mundo. Y segundo, podremos controlar si se están haciendo éticamente no correctas ciertas cosas. Y la tecnología de datos abiertos, el Open Data, está bastante avanzada ya en algunos sitios. Yo creo que llegará, llegará. Por eso digo, un poco mantener la esperanza de que los ciudadanos van a poder entrar, por lo menos en su pequeño recinto, que será su ciudad, a ver qué es lo que pasa con todas sus leyes y sus... De momento no hay posibilidad de que los datos vayan en sobres de forma alternativa, así que en el momento en que se amplíe la mirada, en principio estará todo mucho más claro. Me preguntan también por aquí, a menudo se dice que la inteligencia artificial transformará radicalmente nuestra forma de vivir. Desde vuestras respectivas disciplinas, ¿qué cambios consideráis más necesarios para asegurar que esta transformación sea realmente humanista y no solamente tecnológica? Es un poco la conversación que traíamos, pero no sé si hay algo en concreto que creéis que se puede dar. ¿Qué
que una parte del proceso de toma de decisiones nos lo reservemos los humanos. Es decir, que hay muchas decisiones que tomamos a lo largo del día o como sociedades que si las confiamos a las máquinas las van a tomar mejor, más rápido y no generan ningún problema. Pero que nos hagamos siempre la pregunta de qué aspectos o qué tipo de problemas requieren una supervisión humana, una presencia humana expresa, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, esa distinción. Y básicamente las máquinas toman muy bien decisiones cuando hay muchos datos, las soluciones son binarias, no hay ambigüedad en el contexto. Y en cambio los humanos generalmente lo hacemos bastante bien cuando hay exactamente lo contrario, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo de la política, porque la política tiene una parte, o sea, toda la parte, digamos, administrativa de la política es una parte que no plantea demasiados problemas, porque, bueno, pues se aplica un protocolo, es como si fuera la inteligencia artificial de la caja de la política, ¿no? Pero hay una parte de la política que es muy creativa, que son las grandes decisiones. Si me dejáis poner un ejemplo, no tiene mucho que ver con esto, pero es que estoy todavía impresionado. Antes de ayer vi una película que me gustó muchísimo, Una caja llena de dinamita. ¿Habéis visto? Bueno, una película en Netflix donde no voy a destrozar la película porque me gustaría que la vierais, ¿no? Pero es un ataque nuclear a Estados Unidos y entonces hay una escena bestial en la cual el presidente de los Estados Unidos, un negro, va en un helicóptero con un joven teniente y el joven teniente le dice, bueno, claramente el presidente de los Estados Unidos no sabe qué hacer, porque va a caer una bomba nuclear sobre Chicago y tal. ¿Y qué hago? ¿Ataco? ¿No ataco? ¿Me hago el que no me entero? ¿A dónde tiro? Y entonces el joven teniente, el joven militar, le pasa una carpeta llena de dibujos y de gráficos. Para el caso 1 se aplica este protocolo, para el caso 2, para el caso 3, para el caso 4. Y el presidente dice, pero ¿y en qué caso estamos? O sea, es una cosa que un sociólogo alemán llamaba problemas salvajes. O sea, en la política y en la vida humana uno de vez en cuando se encuentra con problemas salvajes, que son problemas que no están bien definidos, en las que hay un gran riesgo, que exigen una gran creatividad y que, por supuesto, este presidente de los Estados Unidos podía pasar, creo que en algún momento de la película lo viene a decir, yo puedo pasar a la historia como un imbécil o como un asesino, pero intermedio no, ¿eh? Entonces, a ver qué elijo. Bueno, creo que en la vida humana y en la vida de las sociedades hay cierto tipo de problemas y cierta parte de problemas que los tenemos que decir nosotros. Yo estoy de acuerdo totalmente, pero actualmente en inteligencia artificial hay 5 riesgos importantes o 5 retos. Primero, la explicabilidad. A mí hay un sistema que se aplica mucho en medicina que sirve siempre para orientar a un médico. Con estos síntomas yo te recomiendo esto. Y no suele fallar, ¿eh? El acierto es 99,9 largo de acierto. Pero si le preguntas, por ejemplo, con estos síntomas, usted tiene un tumor, que no lo veo en la radiografía, pero que está detrás porque comparo con otras situaciones, y le dices, bueno, me dices operar, pero ¿me puedes decir por qué? No explican. Ya se ha desechado la teoría de la explicabilidad, el otro día también se habló de esto, porque no se puede hacer una teoría de explicabilidad para todos los sistemas iguales, dependen del contexto. El segundo tema es la interpretabilidad. La interpretabilidad es, usted se coge a día de hoy el GPS y dice, yo voy a ir a Pamplona desde aquí. Con la teoría de Heidi-Lamarck y la distribución de antenas, yo me cojo el bolígrafo y el papel y reconstruyo la misma trayectoria que me va a dar el GPS. Eso, con estas técnicas, es imposible. A partir de la capa octava, yo no sé si la siguiente palabra a mi frase va a ser bueno, malo o regular. No hay posibilidad de seguir. Entonces, ¿ustedes se fiarían de un médico que ni te explica por qué te va a operar, ni es capaz de interpretar por qué ha llegado a la conclusión de que te tiene que operar? No, ¿verdad? Por eso esas decisiones siempre tienen que estar a día de hoy en manos de humanos. Otro tema, rápidamente, es la adaptabilidad. Uno hace para jugar al juego Go un tablero 9×9, pero si pasa uno 11×11, tiene que empezar de cero. Y si no, que le pregunten a M. Torres, que murió, que hicimos todo el trabajo para fibra de carbono, y él dijo, vamos a repetir lo mismo nosotros sin vosotros con fibra de aluminio. No fue capaz y tuvo que volver otra vez a empezar de cero. El siguiente reto es el coste energético, fundamental. Y, por favor, el último. Estos son datos que se obtienen predicciones por correlaciones matemáticas. Punto.
Está claro, no hay nadie detrás que tenga sentido común, que tenga iniciativa, aunque los agentes inteligentes ya empiezan a hacer iniciativa para hacer este programa, que diga, voy a seguir este proceso, tal. Que tenga empatía. No, empatía, no. Estos son datos que toman muestras, patrones y correlaciones matemáticas. Y que después de el lunes estoy, o sea, en Bilbao, tal, es probabilidad muy bien entrenada. De verdad, que no hay nadie detrás, insisto, ni tiene iniciativa, ni sentido común, ni sentido de la responsabilidad. Son datos y correlaciones matemáticas. El problema es que no tenemos matemáticas suficientes para explicar todo lo que hemos hecho. ¿Está claro? Hay los LLMs, a partir de un momento no sabes lo que te va a contestar porque maneja muchos más datos de los que eres tú capaz de tratar. Pero son los 5 retos y, insisto, son datos. Bueno, voy a intentar lanzaros las 2 últimas preguntas que llegan de parte del público, a ver si consigo leerlas bien. Para Humberto tenemos una, dice, ¿no crees que la formación en el uso en la empresa, entiendo que de la IA, así como la inversión en la misma para seguir siendo vascos y vascas un player en la economía global es importante? Sí. Pero además te voy a decir una anécdota que me ha pasado hace menos de un mes. Yo doy clase a ingenieros informáticos, pero también a ingenieros industriales eléctricos. 90 alumnos, hacemos un examen de programación y les quitamos el móvil, todo. Por favor, que no nos copien, que es allá 4 personas cuidando. Y de repente nos encontramos con 21 exámenes perfectos. Tan perfectos que habían puesto una pequeña instrucción que no la habíamos explicado. ¿Qué había pasado? Que habíamos controlado todo menos los últimos teléfonos. El ChatGPT había hecho todos los programas de esas 21 personas. No, como no los has pillado, no puedes sancionarlos. Es una herramienta. La programación es fundamental, pero emulando a lo que dice Ramón López de Mántaras, científico de inteligencia artificial y pionero en España, toda la inteligencia artificial actual es programación con datos. No hay otra cosa. Bueno, voy a intentar juntar algunas. Daniel, nos dicen que hay quien tiene la sensación de que hemos pasado más tiempo metiendo un poquito de miedo sobre la inteligencia artificial que pensando en si no sería más eficiente que esto se entrene, entiendo que en las edades más jóvenes, ¿no? Que los más pequeños aprendan a controlar antes de que esto sea un tsunami que nos sobrepase. También va por ahí algunas de las reflexiones que nos llegan, ¿no? De cómo hacemos para concienciar a las generaciones más jóvenes de este dilema que tenemos por delante, ¿no? Para los dos, sé que sois profesores universitarios, no sé si en los colegios tendríamos que empezar, ¿no? Ya directamente en bachi o antes, ¿no? Mira, Dani, haz la prueba de a todos los alumnos que tengan relativamente jóvenes, ¿cuántos utilizan Instagram? Todos, 100%. Yo voy a institutos o a colegios y todos utilizan Instagram. Y les dices, pues mira, hay una abogada, una jueza de Estados Unidos que sacó la oposición muy joven, tal cual llegó, tal... Había borrado todos sus datos de Instagram y en menos de una semana un hacker le sacó toda su vida. Es que concienciar a la gente joven es muy difícil. Yo no sé cómo lo ves tú. Bueno, sí, lo que no se puede hacer es prohibir el móvil. O sea, estas cosas de sacar los móviles y de demonizar la tecnología no va a funcionar como no ha funcionado en nuestra formación cuando éramos más jóvenes, la demonización de otras cosas, ¿no? Lo que yo pediría y lo que yo recomiendo es reflexividad, reflexionar. Es decir, esta es una tecnología, es un conjunto de tecnologías muy poco reflexivas, porque son muy rápidas, muy automáticas, muy satisfactorias, te ofrecen cosas a cambio de un poco de libertad, pero esa pérdida de libertad casi no la notas. Entonces, el conjunto del ecosistema en el que está, el entorno digital en el que estamos, es muy cómodo y muy poco reflexivo. Y eso puede acabar en una especie de sonambulismo digital. O sea, que seamos una especie de sonámbulos que no han reflexionado sobre el uso de los datos, sobre los sesgos, sobre si me compensa tener esta utilización de la tecnología o esta otra, ¿no? Entonces, claro que se puede educar, claro que se puede... Existe el riesgo del apoyo emocional excesivo, porque también mencionan, ¿no?, como los jóvenes parecen estar, hemos oído mucho últimamente, claro, que incluso tienen conversaciones con chats y con bots sobre su situación emocional, sobre ruptura, sobre problemas que les afectan de forma importante.
Claro, esa falsa empatía es difícil de controlar. Me hablan de ella por aquí, me hablan también de qué pasa con los bots. Hay muchas preguntas, estamos charlando mucho para seguir llegando. Sí que os pido respuestas cortas para que a pueda tener que participar volver. todo el mundo. De verdad, quiero hablar un poco, he hablado antes de la parte positiva, que es la de las proteínas, que para mí es el gran avance tecnológico, ¿eh? El gran avance del siglo es el plegado de proteínas. Pero, a ver, hay estudios que dicen un cuarto de los trabajos que vienen en un futuro van a ser combinación entre máquinas que nos van a ayudar y persona. Una parte de trabajos desaparecerán, pero habrá que montar unos nuevos, como ya he dicho antes, programadores de prompt, entrenadores de algoritmos, etcétera. Pero nos va a facilitar mucho ciertos trabajos. Nos van a facilitar, de verdad. Hablando con jueces, por ejemplo, cuando dices hacer un informe, hacer una traducción, todo eso ya está. Entonces, eso si se utiliza bien para que nosotros, yo que soy mayor, llegar a una ventanilla y con los datos abiertos, hablar a la máquina y que me responda, eso va a ser fabuloso. Entonces, vienen cosas muy positivas a nivel ciudadano y de mejorar la calidad de vida. Y en medicina, os digo la verdad, la medicina de precisión, donde ahí se hacen clasificaciones, yo ya no voy a ir y voy a decir, es que es absurdo que todos tengamos la misma vacuna contra la gripe. Que no. Ahí sí que son clasificaciones legales o tal. Entonces, ahí en la medicina de precisión yo creo que vienen grandes avances. O sea que no es todo negativo. Decimos continuamente la parte negativa porque a mí me da miedo ver a gente joven cómo trabaja a veces con estas herramientas, pero que hay cosas positivas. Pero, por ejemplo, con el tema de los asistentes emocionales, digamos, Sí. claro, es que, vamos a ver, si tú necesitas un asistente emocional, es que ya está muy jodido. No, un asistente emocional digital. ¿Qué pasa? Que no tienes amigos, o sea, no tienes novio, o sea... Bueno, puede que estén perdiendo la capacidad de hablar con otras personas, pero hay por generaciones ejemplo, a las que no les gusta mantener claro. conversaciones telefónicas, mandan audionotas, no interactúan hablando. Claro, pero entonces no le echemos, Pues esto se nota en todas no le echemos partes. la culpa a la máquina, sino que le echemos la culpa a la expectativa que nosotros tenemos respecto de la máquina. Es como... no estamos en horario infantil, ¿no? Puedo poner un ejemplo fuerte, ¿no? Es como los robots sexuales, ¿no? O sea, ¿cuál es la ventaja del robot sexual? ¿Y cuál es la desventaja del robot? La ventaja del robot sexual es que, pues ya está, no hace falta que sea muy explícito, ¿eh? Pero claro, la relación, yo creo que hay que respetar todo, cada uno que haga lo que quiera, pero la relación completa, plena, compleja, con una persona sexual es difícil, no siempre sale bien. A los vascos especialmente no sale bien. Pero tiene una riqueza que no es lo mismo que actuar con una máquina, digo yo, supongo. O sea, yo creo que las ventajas de la máquina son pérdida de complejidad y de matiz. Las desventajas de la persona humana, y es que, bueno, pues le tienes que seducir, tienes que no sé qué, a veces no quiere, no sé qué. Tiene como la otra contrapartida que hay una relación plena, compleja, sofisticada, tal. Entonces, yo no sé a cuánto de qué venía esto, porque ya... Sí, eso de ¿tú qué esperas de una máquina, ¿no? O sea, ¿tú qué tipo de relación quieres tener con una máquina? Por aquí nos hablan de Orwell, de miedo a que acabe esto siendo una dictadura total. Hay muchos mensajes. También nos hablan de si estamos en una sociedad cada vez más acrítica, que tenemos un poco esa sensación, ¿no?, de que nos falta espíritu crítico y que tal vez tenemos el riesgo de que a las generaciones jóvenes les falta, pero tal vez esto se repite siempre, ¿no? Cuando nos hacemos mayores pensamos que los que vienen jóvenes no tienen espíritu como el que teníamos, ¿no? Yo digo solamente una cosa. Si estos días está Navarra y Pamplona emocionada con Iruña 2050, Navarra 2050, ¿cómo nos vamos a ver? Yo no sé cómo nos vamos a ver, sé un poco de inteligencia, lo que puede ocurrir y demás. Lo que sí digo es que en pocos años no hay que ir más que a las ciudades de China y veremos cómo nos vamos a ver. Y ahí sí que temblaría. De esto nos preguntan también, porque hablábamos de América, de Europa, del papel que juega China. Has mencionado antes que tiene una captación de datos masiva, que sus datos son propiedad del gobierno. Digamos que la tecnología tiene ya casi toques de autoritaria, ¿no? Lo controla todo. No, además funcionan o sea, yo
no voy a decir que los voy a admirar, o sea, continuamente yo tengo estudiantes chinos, o sea, que no pasa nada, a la universidad vienen y tenemos colaboraciones. Pero lo que han hecho con su sistema de ChatGPT es para quitarse el sombrero. Taiwán para ellos Taiwán, bueno, si preguntas a su sistema, es una provincia china, pero Taiwán no les vende la última generación de chips. A ver, un chip no es más que 4.000 bombillas muy pequeñitas, en 1 centímetro cuadrado, ¿eh? Y cada 8 bombillas significan una letra, o sea, que parece que estamos haciendo, pero se hacen de unos materiales muy especiales. Entonces, la última generación de chips, no. Nosotros tenemos un problema y proyectos de investigación de decir, yo meto muchos datos, me consume tanta energía que voy a reducir el número de datos de alguna forma para consumir menos energía. Ellos dijeron, que no me vendéis estos chips, cojo los anteriores que los habéis tirado, porque los habían tirado Estados Unidos. Y lo que hace es un sistema un sistema de circuitería que es la bomba. Consume el 20% menos de energía el sistema, ¿eh? Además lo hace abierto, con lo cual desmonta a todos los grandes, monopolios, y yo soy capaz de entrar y con mis alumnos ver cómo hace. Sí, o sea, cómo lo hace, ¿no? Pero claro, él maneja sus datos. Y cada vez que me meto yo a DeepSeek, me coge mis datos. Entonces, China está en otra dimensión con esto. De verdad, y me duele decirlo, Estados Unidos está perdiendo, salvo las grandes compañías. Hay un estudio de hace unos años que decía, ¿cuáles son los 5 países más importantes del mundo económicamente? Estados Unidos, China, ahora ya es al revés, China, Estados Unidos, Microsoft, Google y Amazon. Ha cambiado el paradigma totalmente. Voy a tratar de subsumir las 2 últimas preguntas en una. Por aquí nos dicen, ¿por qué a largo plazo la IA va a ser insostenible? Puedes explicárnoslo también, sí, y nos hablan también no. de si las pantallas hacen que lleguemos a pensar que la IA puede llegar a ser un arma de destrucción masiva. No, eso lo contestas tú, pero porque es insostenible. Nosotros tenemos, mi grupo, que hacemos muy bien fusionar datos. O sea, nosotros no podemos trabajar con grandes máquinas, colaboramos con el BSC, con Dinamarca, con Suiza, pero lo que hacemos es fusionar datos. Nosotros nos planteamos coger, por ejemplo, 1 millón de datos y decir, voy a obtener este resultado, y lo obtienes. Ahora voy a coger unos pocos, a ver si obtengo el mismo resultado. Eso es muy difícil. Entonces dices, lo ordeno, cojo los L mayores y los N menores, y obtengo un resultado equivalente. Lo que pasa es que para ordenar gasto más energía que si no hubiera utilizado el método. Es insostenible a nivel energético, y creo que lo que va a frenar todo esto va a ser la energía. Y de hecho es que yo soy físico de origen. La energía nuclear ha pasado a ser verde, que no quiere decir nada, pero es que es muy curioso. Cuando Amazon se pone sus centros de datos, en Chile van a poner un centro de datos Google y llegan a la siguiente conclusión. Para refrigerar las GPUs es necesario gastar 7,5 millones de litros de agua por día. Claro, tú luego llegas y Aragón, un centro de datos de 10.000 empleados, y dices, y ya me diréis dónde va el agua del delta del Ebro. Ya me diréis, o sea, es que a nivel energético, hoy por hoy, yo creo que la energía va a ser lo que va a frenar la evolución de esto, a no ser que de repente nos salga otro Asavis o otro David Baker o algo así. Sí, o que vayamos a modelos que requieren menos datos. Ya, por eso estaba hablando de la nube vasca. Por favor, ¿eh? Bueno, pues quedan las reflexiones y la petición también de Humberto Bustince y Daniel Innerarity, que han sido 2 mentes muy lúcidas, que han reflexionado con nosotros de ética, de algoritmo, de inteligencia artificial y del futuro, que hay un elefante en la habitación, lo sabemos, así que yo creo que un aplauso para ellos, que han sido muy interesantes. Gracias. Y cierra este acto Mireia Zarate, que es la presidenta de Sabino Arana Fundazioa. Eskerrik asko, Mireia. Orain bai. Eskerrik asko hirurei. Y Daniel, Humberto, me vais a disculpar porque no soy yo la protagonista de esta jornada, pero voy a abusar que tengo el micrófono y voy a aprovechar para despedirme de todas vosotras y vosotros. Para mí ha sido un honor liderar esta fundación junto con todo mi equipo,
Pero bueno, hoy comienza una nueva etapa en mi vida. Para mí esta casa, tanto como para vosotros, que siempre será vuestra casa, y para mí también siempre será mi casa, pero hoy, como decía, comienzo una nueva etapa en mi vida. Además, hoy el Euskadi Buru Batzar, en la reunión de esta tarde, ha elegido un nuevo patronato, al cual, por supuesto, le deseo lo mejor para los próximos años. Quería aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que han formado parte de los patronatos en los que yo he estado. Quiero agradecer también a todo el personal de esta casa que me ha acompañado y me lo ha puesto fácil durante este tiempo, y por supuesto agradeceros a todas vosotras y vosotros que nos habéis acompañado durante todos estos años. Incluso algunos y algunas nos hemos visto semanalmente y no podía marcharme sin deciros agur. Como no, por supuesto, desearle lo mejor al nuevo equipo. Esta casa y esta fundación siempre la llevaré en mi corazón y me van a tener aquí para lo que necesiten. Eskerrik asko. No sabíamos. Placer. Espero volver a verte. Por supuesto. Estarás cerca.